aquí por los canales de, bueno, en realidad no son los canales de Mutantes, sino de Google, pero gestionado y invitado por Mutante.org para hablar de un tema vital para nosotros, que es el tema del agua y el acceso al agua en medio de esta crisis. Eh, mm, Rápidamente les quería contar un poco como tanto la metodología de Mutante como cómo va a transcurrir esta charla. Nosotros fundamos Mutante hace 2 años con una convicción muy especial en torno a la necesidad de tener conversaciones ciudadanas informadas que no solo nos ayudaran a hablar de problemas desatendidos y subreportados, sino también a entender qué hay detrás de este problema. Bueno, existe ahí un ahí que está sonando raro. Podemos pedirle a todos, incluidos los panelistas, que mientras no estemos hablando, nos silenciemos el micrófono para que no haya... Sí. Tiene toda la... Ay, pero no es tan fácil. Para mí no está... Yo por acá los puedo silenciar, entonces voy a hacerlo. Como les decía, la esencia misma de Mutante es la generación de diálogos ciudadanos para hablar de problemas y como verles como su cara más inmediata, más urgente, muchas veces más cruda y dolorosa, pero no solo quedarnos ahí, sino también entender un poco qué hay detrás de los problemas y quizás lo más importante es también tener conversaciones colectivas sobre qué podemos hacer. Y yo creo que en medio de esta emergencia que además nos ha clausurado a todos en nuestras respectivas casas, pues nos trae también como mucha necesidad de encontrar horizontes de incidencia desde nuestro propio lugar para de alguna u otra manera ayudar y acompañar a las poblaciones más vulnerables del país, un país profundamente desigual. Entonces, esta conversación que tenemos hoy con María Mercedes, con Andrés y con Isabel tiene precisamente esa esencia. Los escogimos a ellos y a ellas porque, pues a Andrés y a María Mercedes y a Isabel porque realmente son personas con un enorme conocimiento con el tema del tema de acceso al agua desde diferentes orillas, ya se los voy a presentar. Y es con ellos que queremos facilitar esta conversación que va a durar 40 minutos y luego vamos a tener 20 minutos más abierto a preguntas y a comentarios de las personas que nos están escuchando. Yo quería arrancar simplemente, bueno, por un lado presentándoles a María Mercedes, a saludarla más porque hace mucho tiempo no intercambiábamos opiniones desde que ella era secretaria de Hábitat y antes secretaria de Planeación de la alcaldía de Gustavo Petro. Ella es abogada y defensora ambiental y actualmente es la delegada de la alcaldía de Claudia López ante la CAR. De hecho, María Mercedes ha sido una convencida activista. Yo interrumpo. Eso no se concretó. Yo no soy la delegada de la alcaldía de Bogotá. Mira, entonces ya empezamos ahí, ya empezamos con las imprecisiones. Entonces, no importa. Pero, entonces nunca se concretó, no quedó delegada. Bueno, pero con los temas de gestión urbana y desigualdad en Colombia y en Bogotá. Andrés Gómez Rey es abogado y docente de la Universidad del Rosario. Su trabajo investigativo se encuentra dirigido hacia temas ambientales, mineros y de servicios públicos domiciliarios. Isabel Zuleta es la vocera de las comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango articuladas en el movimiento Ríos Vivos de Colombia. Se ha dedicado a los procesos organizativos para la exigencia de derechos humanos, especialmente
Bueno, mientras llega Juan Camilo, parece que tiene un problema con su red, pero pues ya regresa. Yo quiero terminar de presentarles como a nuestro panel para que por lo menos tengamos esas claridades. Y vamos en Andrés, ¿verdad? No sé si alcanzaron a escuchar que tenemos a Andrés Gómez Rey, él es abogado docente de la Universidad del Rosario. Su trabajo pues es principalmente académico y se encuentra dirigido hacia temas ambientales, mineros y de servicios públicos domiciliarios. También tenemos en el panel a Isabel Zuleta, ella es vocera de las comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango, articuladas en el movimiento Ríos Vivos de Colombia. Se ha dedicado a los procesos organizativos para la exigencia de derechos humanos, especialmente de los derechos ambientales. Entre los temas que ha trabajado con su organización y con las comunidades con las que lleva a cabo este trabajo está la degradación del agua, la contaminación del agua y la pérdida de fuentes hídricas que limitan, por supuesto, el acceso al agua de las comunidades. Creo que ya tenemos de vuelta a Juan Camilo. Entonces, vuelvo a pasarle la palabra. Tiene el micrófono apagado. Perdónenme, Dios, esto está... perdón, listo, ya, prometo que no va a haber más errores técnicos de mi lado. Se me había caído internet aquí en la casa también. Les decía que yo quería arrancar como desde lo más elemental. Me parece que este tema del agua es un tema elemental y personalmente estas semanas constantemente he hecho una reflexión en torno a lo importante del agua en la vida, ¿no? O sea, cuando lavamos los platos, me baño, etcétera. Es decir, realmente me ha conectado también con la idea del páramo, de las estructuras ecológicas que sostienen precisamente esto, pero pues también nos ha hecho aquí en Mutante hacernos muchas preguntas sobre la situación de una buena parte del país que no tiene las condiciones ni los privilegios que tienen muchos otros. Algunos datos así como de apertura: 4 millones de personas en Colombia no acceden a agua en el país y 18 millones de personas no acceden a agua potable. Adicionalmente a esto, también en el país, mientras que el 85% de las personas con mayor capacidad adquisitiva usan agua tratada, solo el 54% de las poblaciones pobres lo hacen. Y pues todo esto es de la pregunta más básica de, ok, el gobierno nacional y la estrategia general global de cuidado frente a la pandemia ha sido el lavado de manos periódico, pues nos obliga necesariamente a preguntarnos realmente qué tan bien cuidadas y qué tanto se pueden cuidar estas comunidades y estas poblaciones que no están teniendo su derecho al acceso al agua cubierto. Entonces la primera pregunta sí es muy elemental y quisiera escucharlas a ustedes desde sus perspectivas, y es: ¿cuál es el impacto real en la salud de las personas en este contexto de pandemia y en este contexto de enorme desigualdad frente al acceso al agua? Quisiera arrancar por ahí. Arranquemos con María Mercedes. Toca tener cuidado con el micrófono porque como está desconectado el micrófono, entonces... Sí, es que, sí. Bueno, en general, y ahora se agrava con la crisis producida por el coronavirus, para seguirlo llamando así, pues el agua es esencial para satisfacer una serie de necesidades vitales para cualquier persona, en términos de preparación de alimentos, en términos de todo lo que tiene que ver pues con aseo o higiene, el lavado de la persona y la disposición de residuos. Entonces, hay que mirar siempre el tema del agua de una manera integral. Quienes trabajamos más en lo urbano a veces restringimos el tema al sistema urbano del tubo que nos llega con el agua, pero el agua
hay que mirarla en una, yo creo que Isabel Cristina seguro aclarará eso, en una perspectiva más integral del tema de las fuentes de agua, de las disputas sociales por los diferentes usos del agua y ya el agua en ese nivel de acceso, que como digo es una necesidad esencial de todo ser humano, en las cuales el componente pues, de salud pública es uno de ellos. Isabel, ¿quieres complementar un poquito? Y sobre todo, digamos, yo sé que aquí ninguno de los tres es experto epidemiólogo ni virólogo, pero de todas maneras a nosotros sí nos tiene muy preocupado el hecho de que de todas maneras la Organización Mundial de la Salud ha hablado expresamente de que el tipo de agua que se necesita para lavarse las manos es un agua potabilizada. Y si bien no hay tampoco mayores estudios por la rapidez con la que está teniendo que generarse conocimiento alrededor del virus, pues ya el hecho de que sea la Organización Mundial de la Salud la que está planteando la necesidad de que haya agua potabilizada, pues sí nos hace hacernos muchas preguntas sobre el riesgo en términos de salud presente, por no hablar también del pretérito con otro tipo de enfermedades. ¿Cómo lo sientes tú, Isabel? Acuérdate del micrófono. Isabel, tienes tu micrófono. Ya. Ay, no lo encontraba, qué pena. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros hicimos un ejercicio para el Ministerio del Interior que nos pidió identificar dentro de los integrantes del movimiento, de las familias, las principales vulnerabilidades para algunas ayudas que iban a llegar, nunca llegaron. Hicimos un ejercicio enorme que hasta ahora no ha tenido ningún uso. Y dentro de ese ejercicio nosotros quisimos preguntarle a esa caracterización inicial de las comunidades cómo obtenían el agua. Como la mayoría de los compañeros y compañeras no tienen acceso a estos medios de tecnología, lo hicieron a mano y pusieron, en casi todos los casos, por caño. Entonces nos tocó preguntar qué es acceder al agua por un caño. ¿Qué es? Bueno, un caño en la costa es distinta a un caño en la montaña, hay distintas particularidades, pero en lo que estás preguntando, nos dimos cuenta que lo fundamental había sido que en las veredas donde hay gestión comunitaria del agua, hay esa seguridad en el acceso al agua, pero no cuando el agua ha sido privatizada, incluso el agua rural. Porque María Mercedes tiene razón, nosotros no tenemos la dimensión de los problemas que tienen en ciudades tan grandes como Bogotá de acceso al agua, de las fugas de agua, eso lo sabemos aquí en los pequeños acueductos comunitarios, que hay un problema de fuga de agua tremendo que puede alcanzar el 40, el 60% de pérdida de agua en el traslado de un lugar al otro, y eso ha sido un problema en el transporte del agua. En Bogotá más o menos el mismo porcentaje. ¿Ah, sí? Ah, no sabía, bueno. Pero como la gente de la ruralidad va directamente a la fuente, es que el problema es quién gestiona esa fuente del agua. Cuando esa fuente es comunitaria y el fontanero está en la vereda, si hay algún problema se puede resolver de manera directa. Pero ahorita en medio de la pandemia, si esa fuente está privatizada, si esa fuente entonces ya está controlada desde la ciudad o desde los cascos urbanos, pues no hay quien vaya a la vereda a resolver cualquier problema del caño, cualquier problema del nacimiento. Entonces, el asunto sí está en cómo nos relacionamos con el agua de manera directa, desde la fuente. ¿Cómo puedo yo acceder a la fuente del agua? Eso lo podemos hacer en la ruralidad, pero evidentemente pues en lo urbano queda muy difícil. Pero además nos dimos cuenta que también había una dificultad con eso que llaman potable. Y es que la gente, cuando se va para las ciudades, a nosotros nos tocó un desplazamiento muy duro por todo lo de Hidroituango, y la gente decía, esa agua es mala, o sea, esa agua del pueblo es mala, esa agua me hace daño, esa agua me da diarrea, esa agua...
Isabel. Alguien nos silenció a todos. Les pedimos el favor a los asistentes que por favor no metan mano. Isabel, te perdimos en el último minuto. ¿Yo hice algo malo? No, alguien nos silenció a todos. Pero estabas hablando que la gente cuando llega se empieza a hablar mucho de que el agua les hace daño, pero ¿y qué hay detrás de eso? Bueno, y nosotros entonces preguntamos, ¿realmente el agua cuando se toma directamente de la fuente tiene unas características biológicas cuando empezamos a consultar que son distintas al agua que tiene algunos elementos del tratamiento propio? Y evidentemente el cuerpo y el proceso que tenemos en el cuerpo del campesino tiene unas condiciones distintas a los que tendrían en las ciudades. Entonces no se puede homogenizar, o sea, no se puede decir es que el agua buena para todos es lo mismo, porque tampoco nos funciona con los cultivos. En la ruralidad el acceso al agua es fundamental no solo para lo humano, digamos el aseo, el cocinar, sino para cultivar, porque es que si no, no hay comida. Entonces el acceso al agua no puede ser el uso de lo humano que se caracteriza por lo prioritario, sino que tiene que ser para cultivar los alimentos y tiene que ser para que tengan los animales también el agua, porque esos animales son los que dan la leche, porque esos animales son los que dan la carne. Entonces sí hay un ciclo. Y además de eso, también preguntamos por las fuentes subterráneas, porque en el caso de Caucasia y en el caso de las zonas bajas ya no es la fuente directa, ya no tienen un nacimiento, sino que es por pozos. Cuando baja el nivel del río, no hay agua en los pozos. Y la gente de pozo, la gente que accede al agua por medio de los pozos, es completamente distinta. El olor del agua es distinto. Y nosotros nos preguntábamos, ¿saben cómo se potabiliza el agua de un pozo? O sea, ¿cómo es el tratamiento del agua de pozo? Porque es que es un pozo profundo y la gente va y accede a él, que es otra dinámica para ciudades intermedias como Caucasia. Sí hay una preocupación cuando la gente se distancia más de la fuente. Entonces teníamos familias que decían, es que el pozo me queda muy lejos, si me dejan sin agua yo no me puedo quedar encerrado. Pero si yo tengo el pozo cerca, tengo seguridad en el abastecimiento del agua. Si tengo un nacimiento en mi finca, no, es que no me la van a contaminar. Porque cuando empezó a llegar la obra, cuando empezó a llegar la empresa, la principal preocupación no fue por el acceso al agua, porque afortunadamente, bueno, o desafortunadamente también, porque por eso llegaron a destruirnos todo, hay agua aquí por montones. O sea, las montañas son con cascadas, hay mucha agua, pero la empresa llegó a contaminarlas, a contaminar esas fuentes hídricas, que incluso en los análisis son agua potable desde el nacimiento, son agua en muy buena calidad, pero que con la llegada de la obra definitivamente esa calidad cambió y la gente lo sabe. Entonces creo que hay un montón de diferencias y particularidades en la pregunta que haces, porque el campesino, si tiene el agua cerca, se siente seguro. Si saben que no se la va a tocar, se siente seguro. Y hay una percepción alrededor de la seguridad en el tener el agua, que es la seguridad para la vida, que también juega muchísimo en estas crisis cuando te dicen quédese en su finca. Si yo no tengo nacimientos en la finca, la gente dice no, yo voy y vigilo el nacimiento, a ver si está bien. Entonces yo en la finca no me voy a quedar porque no tengo el agua. Si tengo agua, nacimiento en mi finca, digamos, tengo más condiciones para estar confinado. Ahora, ustedes cuando conversan con los campesinos en las veredas hoy, ¿qué están recibiendo de parte de ellos en términos de cuál es la situación concreta, presente? Bueno, es una situación realmente muy lamentable, no hay ningún apoyo del Estado, de soledad, estamos completamente solos, no hay en toda la zona hay acceso a la salud, un hospital cerró por miedo de que llegara el coronavirus al hospital, cerró completamente, entonces uno no entiende realmente cómo es que está funcionando el Estado, porque si el hospital, que es el llamado a atender la situación, cierra, que porque de pronto llega, entonces pues estamos en qué condiciones. Y en otras zonas pues ni siquiera hay hospital, porque recuerden que con la avalancha por Hidroituango se arrasó
un hospital y la Empresas Públicas de Medellín no lo ha restablecido. Entonces hay mucho temor por llegar a enfermar, porque no ha llegado, digamos, ningún caso en los municipios donde estamos, el movimiento, donde hay comunidades de base organizadas en Ríos Vivos, pero sí hay mucho temor de que llegue, porque hay la certeza de que si llega no hay manera de atenderlo, porque aquí no hay ninguna posibilidad de un respirador como los que muestran por televisión o de UCIs, aquí no hay eso, la única es trasladar a Medellín y bueno, y hay 6 horas, 8 horas, 9 horas, entonces hay angustia porque no llegue y también inconformismo porque Empresas Públicas de Medellín es la única que genera esa alteración. Las comunidades se han encerrado en sí mismas, municipios y alcaldes que han dicho aquí no entra ni sale nadie, incluso por encima del orden departamental, nacional, incluso antes, como ha pasado en varias partes del país y en Bogotá, pero lo que hace la empresa es que la empresa no paró. Entonces, todo el país dice, se paró digamos, la mayoría de la economía, pero Hidroituango, la empresa minera Continental Gold, no pararon. O sea, están dentro de las excepciones del decreto presidencial, pueden hacer todas sus actividades, pero la atención a la comunidad sí paró. De las oficinas para atender a la comunidad por los problemas que genera la obra sí pararon, pero la obra no paró. Y la obra tiene una movilidad de por lo menos 500 obreros cada 15 días, obreros de todas partes del país. Entonces la gente le da mucho temor con esa movilidad que genera el proyecto Hidroituango, con todos esos buses entrando, gente saliendo, que ahí va a llegar el coronavirus. Entonces toda la gente llegó allá, primero al campamento no sé qué, porque saben que si llega, realmente tenemos un problema muy serio y es que no hay acceso a la salud. Y lo otro es el tema de alimentación, no hay alimentos. O sea, el campesino, por más que produzca, no produce todo lo de la canasta familiar, no tiene productos de aseo. Es tremendamente injusto las restricciones en términos de movilidad para los buses y para las chivas, porque el pequeño campesino que produce solo un bulto de yuca, un bulto de plátano, el transporte no es en el camión, como han dicho, y en la excepción está para el tema de alimentos. No es que el pequeño campesino saque un camionado de yuca, no, el pequeño campesino saca un bulto y lo monta en el bus de transporte público donde se monta toda la gente. Entonces el asunto de transporte es una tremenda discriminación y la mayoría de las medidas que ha tomado el gobierno nacional son discriminatorias para la población rural porque no tiene, no sé si es que no lo tiene o realmente no le interesa qué es lo que pasa con la ruralidad profunda. Vale, voy con Andrés. Andrés pues tiene un trayecto muy, muy largo estudiando temas de agua y acceso al agua. Y yo quisiera, Andrés, que desde tu perspectiva nos dijeras exactamente cuáles son los principales factores de riesgo en materia de salud y en materia de acceso al agua hoy en Colombia. Yo revisando archivos de prensa de estas últimas semanas, leía, por ejemplo, pues el tema de que ya han detectado y confirmado que el coronavirus, por ejemplo, se transmite también vía heces fecales, y por ende hay un riesgo de que acueductos que están contaminados o de alguna manera expuestos a una posibilidad de contaminación de heces fecales pueda también estar expuesto a que por ahí corra el virus. Y es el interrogante que yo tengo, pero además de ese quisiera que tú me dijeras desde el panorama general de todas las comunidades que que no tienen acceso, cuáles son los riesgos concretos y en qué situación están. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos y todas. Hace rato no estaba en un escenario chévere. Estoy muy contento, pero yo creo que, bueno, los riesgos son dos. Uno, los riesgos que siempre hemos tenido. Pues mejor dicho, la forma en la cual, al menos desde mi área, que es el derecho, esta disciplina se ha utilizado para generar sistemas de discriminación. Porque Colombia tiene 1000 Colombias por dentro y eso implica 1000 visiones del agua, 1000 formas de relacionarse con el agua, pero el Estado, o bueno, lo que se entienda por eso, privilegia solamente uno, privilegia el servicio público domiciliario, pero el acceso también se da a través de fuentes superficiales, subterráneas, distritos de riego, y hay como aunque exista para un derecho que
desafortunadamente está en las nubes, hay un montón de reglas pequeñitas que impiden como el acceso. Eso por el virus pues se ve fuertemente acentuado, porque en este momento necesitamos mayores cantidades para usos múltiples, como muy bien se anotaba, porque esto no es cuestión de ingesta. Cualquier abogado va a hablar, ay, el mínimo vital, pero el mínimo vital para ingesta no sirve para nada. Entonces tenemos muchísimos problemas por, bien sea esta disparidad de visiones que no son comprendidas dentro de estas dinámicas estatales en momentos de crisis, y que les importa un pepino, además, digamos, a la discusión de qué es potable es sumamente ejemplificante, pero pues en términos de cantidades estamos emitiendo, o sea, se está emitiendo una serie de normas que supuestamente incluyen a todo el mundo, pero con esa inclusión se está haciendo una exclusión de los más vulnerables, que son, en mi parecer, pues los sectores rurales. La ruralidad está en una fuerte crisis y aquellos sectores urbanos que nunca pudieron conectarse porque, pues, por derecho pequeñito, porque el barrio es considerado ilegal, porque el contrato de condiciones uniformes del prestador dice que hasta allá no llega, porque no hay capacidad jurídica para contratar, por un montón de cositas chiquiticas estamos impidiendo el acceso. Entonces yo creo que realmente o sea, la problemática es histórica, por formas de discriminación y privilegiar una sola forma de pensar, pero pues en este caso se está acentuando al millón, mejor dicho, por decirlo así, es lo que pues, creería yo. ¿Tú podrías estimar qué porcentaje de la población o cuántos millones de personas o miles de personas estarían en esa condición como de no estar cobijadas dentro de las medidas que estableció el gobierno, que ya igual vamos a hablar un poco más en detalle de ellas? Pues es difícil, realmente yo no soy muy amigo de los porcentajes porque depende cómo se presenten, son manipulables, entonces, no, la verdad no me atrevería a hacer esa presentación, pero sí supongamos que no quiero utilizar ninguna categoría odiosa, pero digamos, todas estas personas que no hacen parte del sistema, Sí. o que no están metidas dentro del discurso neoliberal de eficiencia y ese tipo de categorías que son muy antipáticas, pues están sufriendo literalmente por agua y hambre. Y es dramático. Y me parece que la voz de Ríos Vivos es muy fuerte porque pues con ese proyecto encima, pues digamos, hay empresas que no debería decir el nombre completo, pero con la sigla vale, digamos, EPM es muy agresiva con el acceso al agua en términos rurales, le encanta tomar posesión de todos los sistemas que le parezcan negociables, excluye formas de apropiación tradicional, entendimientos diferentes y pues. Entonces una cifra, ni idea, pero estamos hablando de un montón de gente. Sí. Sí, nosotros lo que sentimos es que pues esta crisis finalmente lo que está es como desnudando en los huesos una cantidad de dinámicas injustas y estructuralmente profundamente desiguales en muchos aspectos, y como lo mencionan ustedes, es uno de ellos. Y frente a la emergencia tenemos a un gobierno tomando unas decisiones rápidas. Primero, la ministra del Interior anunció que iba a haber 65 carrotanques listos ahí como para proveer agua a poblaciones vulnerables. Luego apareció el decreto 441 que ordenó a los entes territoriales asumir la responsabilidad de garantizarle el agua a las poblaciones sin mayores detalles. Y por último, también tuvimos la orden dentro de ese mismo decreto de reconexión a quienes no habían pagado. Quería escucharlos a los tres con respecto a estas medidas. ¿Ustedes cómo evalúan las medidas de emergencia? Entendiendo que si bien podemos también tener unas discusiones en torno a medidas de fondo, política pública y demás temas como más de profundidad, pues realmente también estamos en una emergencia. Y de cara como a medir la acción de la emergencia y a mitigar a estas poblaciones que están desconectadas y que están sufriendo como ustedes lo describen, ¿cómo evalúan ustedes las medidas del gobierno y qué se queda por fuera? María Mercedes, para que vamos a escucharlo. Sí, para seguir el orden. Bueno, yo creo, ahora que usted hablaba de desnudez, me acordé de una reunión de estas que tuve hace 2 días, que alguien decía, cuando el agua baja,
nos damos cuenta quién está desnudo, y lo malo es que en este país hay mucha gente desnuda y no sabíamos, pues sí, yo creo que vamos a volver a eso desafortunadamente, pero nos hemos acostumbrado a que hay tales condiciones de desigualdad y hay tal nivel social de soportar esas condiciones de desigualdad o de ser indiferente ante la desigualdad, que esta crisis también las devela. Ojalá sirviera para una reflexión, como usted dice, más estructural. Entonces, yo creo que el primer tema es el tema no solo del agua, sino de la vivienda, porque al mismo tiempo, la estrategia principal ante la pandemia fue el confinamiento. Y hemos entendido por qué. Hay una discusión de hasta dónde van a llegar, pues, o podemos derivar en medidas autoritarias, pero digamos es la salida para que el sistema de salud se prepare para un crecimiento de los afectados que necesiten atención médica y sobre todo atención de cuidados intensivos, y para expandir los test. No se están cumpliendo los dos presupuestos a pesar de los enorme sacrificio y en el enorme costo para, en general, la sociedad y para quienes están en mayores condiciones de vulnerabilidad de ese confinamiento, que no vamos a discutir su necesidad. Pero entonces la vivienda se vuelve un elemento vital, esencial dentro del manejo de la crisis. Hay que estar confinado en el lugar donde vivimos. Y de entre eso, el agua, por el tema también de que el lavado de manos, y bueno, es uno de las medidas más efectivas. Se unen las dos cosas. Isabel Cristina decía, y también las cifras dicen, bueno, hay gente que no tiene acceso al agua. Eso pasa igual que la vivienda. La vivienda y el agua son necesidades insustituibles. El problema es cómo se resuelven. Se resuelven en condiciones extremas de precariedad y con otra serie de efectos, pero la gente lo tiene que resolver de alguna manera. Entonces yo creo que van unidos los dos. Va unido el tema de que en Colombia más o menos el 50% de la gente vive en alquiler, no es propietaria de su vivienda, y el tema del agua. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el gobierno nacional? Que fue pues, lo primero que llama la atención a quienes por lo menos están reflexionando sobre esto, que había 1 millón de personas desconectadas. Más o menos esos son 300.000 hogares, teniendo en cuenta el promedio de personas por hogar del censo del 2018. Y eso es como lo primero que no habíamos visto, pero que llama la atención. Eso ha sido una constante en muchos países de América Latina, en Colombia también. Relativamente hemos aumentado las coberturas urbanas, a nivel rural son mayores la falta de un acceso a un sistema o una forma de organización del acceso al agua que no es igual a nivel urbano. Isabel Cristina explicó eso. Entonces aumentan las coberturas, eso es real, quedan temas de frecuencia y de calidad del agua, pero quedaba uno que estaba muy oculto, que era el de capacidad de pago. Entonces, bueno, sí tenemos las coberturas, pero al mismo tiempo con un esquema que se financió con banca multilateral. Colombia es un país de los primeros de América Latina, por ejemplo, que generalizó la medición individual de agua. Hay muchos países, todavía Brasil, en que todavía está la medición de todo el edificio. Aquí tenemos en las ciudades el medidor individual, en que se empezó a pagar, en que se asumió, desde los años 60 se asumió que el servicio era costeable, o sea que por lo menos tenía que cubrir los costos, e inclusive avanzamos a que tenía que cubrir los costos de endeudamiento, de inversión. En Argentina, hasta hace relativamente poco, el agua era, y no estoy hablando de los gobiernos recientes, de ciertos gobiernos recientes, el agua, por ejemplo, era gratuita. Entonces, porque es cómo asume una sociedad sus prioridades. Entonces, en los países donde se avanzó, yo tuve oportunidad de estudiar eso en Chile, ese caso para Chile en los años 90, y en Chile había más o menos un 19% de personas no conectadas, no siempre las mismas,
pero que se desconectan cada mes porque no, las empresas las desconectan porque no tienen capacidad de pago. En Colombia, no sé, estos 250.000 hogares suena poco, pero habría que mirar en cada, como porcentaje, es mucho como la situación de cada ser humano, habría que mirar ese tema. Entonces, ahí es la primera medida, reconectemos. Y eso implica, no vamos a volver a desconectar, a cortar la conexión mientras dura la crisis. Y quién asume los costos de no conectar. Ese es el tema, de no cortar, perdón, el servicio. Entonces, el gobierno nacional, pues la medida es, lo diferimos en un crédito a 36 meses, no sé, no tengo en mente todavía el decreto exactamente ahora, que se va a pagar en unas cuotas. Yo hablaba con el ministro de Vivienda sobre ese tema en una reunión que estuvimos de otro tema, pues en una cosa de estas, y me decía, bueno, pero es que el gobierno nacional está fondeando de todas maneras porque las empresas tienen unos costos y esas empresas de agua parece que no tienen reservas para cubrir eso. Entonces, eso es lo primero que la gente dice, bueno, ahora no voy a tener una desconexión porque los costos de reconexión son enormes, son más un castigo que cubrir el costo de alguien que va y quita el servicio y pone el servicio. Eso no vale casi nada, es más un castigo. Entonces, porque si a mí me desconectan por falta de pago y además me cobran una reconexión que es un porcentaje importante de lo que pago, de lo que no pude pagar, pues me van excluyendo cada vez más. No va a pasar eso, pero ¿quién va a financiar esa faltante? Por ahora se dijo transitoriamente el gobierno nacional, pero le vamos a cobrar a la gente. La gente siente angustia porque la situación de haber perdido ingresos, trabajo, porque muchos no tienen empleo, o empleo, los que tienen empleo, que son pocos en este país, lo van a recuperar en muchos meses. Eso no es solo los meses de crisis. Entonces, pero uno también sí se pone desde la racionalidad quien está en la administración pública, yo he pasado por ahí, pues bueno, ¿cómo hacemos? ¿Hay los recursos suficientes? Porque yo antes de empezar esto puse un trino que no habíamos previsto que la crisis empieza realmente ahora más o menos el 15-20 de abril. Tuvimos la crisis inmediata de los que viven del día a día, el vendedor ambulante, el que hace unos ciertos oficios, pero la gente aún informal pues tenía en febrero, en marzo vivió lo que tenía en febrero. Y todo se paró el 20 de marzo. Yo creo que las situaciones van a ir creciendo y no estamos preparados para eso. Las medidas han sido insuficientes, porque está el tema de arrendamientos, de cuotas de vivienda si se le debe a un banco, y de pago de servicios públicos, sin contar el tema de alimentación. O sea, son muchos temas y yo sí pienso en cosas como las que propuso en un documento Luis Jorge Garay con otra persona que no me acuerdo, Spitia creo, no me acuerdo ahorita el apellido, que ellos dicen, bueno, hay que tomar medidas fuertes en términos de ingresos, hay que gravar el patrimonio, los grandes patrimonios, hay que gravar los grandes capitales, hay que hacer endeudamiento, hay que hacer emisión si es preciso. Eso despertó mucha discusión para los economistas, pero no es coger un fondito aquí de los entidades territoriales para cubrir unas pequeñas cosas aquí. Y la crisis va a demorar varios meses, la crisis social. Entonces yo sí creo que la medida, como una medida de crisis inmediata, podría decir uno está bien, no van a cortar los servicios, pero hay que pensarla más allá y hay que pensarla más estructuralmente. Y además es una medida que pues va a haber personas de la clase media, no la que aquí llaman clase media oficialmente, de más de 2 salarios mínimos en un hogar de 4 personas. Hay ciertas clases medias que también van a verse afectadas si no están en ninguno de los paquetes, simplemente porque no van a poder pagar los servicios. Hubo muchos sectores de la economía que, como el turismo, que paró inmediatamente, se cayó toda la actividad, pero hay muchos otros que están pues cerrados durante ya un mes y va a seguir. Y yo sí pienso que las medidas son insuficientes y que somos una sociedad
que no hemos asumido nunca mirar realmente las condiciones de vida de la gente, los derechos mínimos de la gente y la enorme desigualdad que tenemos en particular. Somos una de las sociedades más desiguales del planeta. Y usted se refiere a los conectados. Yo quisiera preguntarle a Andrés a los no conectados, porque yo creo que la medida, uno de los problemas que evidencia es que está muy centrado en quienes ya tenían conexión. Andrés, ¿cuál es la situación de las personas que no estaban conectadas a ninguna red de cara a todas estas medidas y qué otros problemas le ves a las medidas del gobierno? Claro, yo creo que, bueno, y lo dicho, por favor, que esto no se tome como un comentario odioso, pero sí tenemos una fijación, una obsesión casi absurda con los sistemas de acueducto. Los grandes, los que están hechos con estos tubos inmensos. Entonces el idioma bajo el cual hablamos, Mercedes lo acaba de mostrar muy bien, estamos hablando de coberturas de redes, de micromedidores, macromedidores, índices de agua no contabilizada, capacidad de pago, pero esa es la mitad de nuestra realidad. Entonces estamos dejando la primera crítica de las medidas que están dejando es que están diseñadas para lo que obsesiona, que es el servicio público domiciliario de acueducto de la forma más formal y liberal posible. Esto nos deja por fuera el resto de dinámicas. Por poner un ejemplo, que no exista suspensión y corte del servicio por ausencia de pago del suscriptor bajo ese idioma es sumamente ley 142. Esto no implica que exista un pequeño prestador rural en el Charco Nariño que tenga la capacidad de decirle a la gente comunitaria, oiga, el aporte que se hace para comprar el cloro, por favor, no lo pague. Pero adicionalmente, esto hace que el decreto, simbólicamente, aunque no les sea, es discutible si les es aplicable o no, pero supongamos que no, pero aunque no lo sea, pues el usuario comunitario va a decir, oiga, mire que el gobierno dijo esto, pues yo no lo voy a pagar. Entonces me crea crear dinámicas de destrucción de tejidos sociales internos alrededor del agua por normas que están totalmente diseñadas para la obsesión que son los servicios públicos domiciliarios desde el punto de vista más formal. Implica que no podemos hablar en términos comunitarios, ellos no hablan de reconexión, ellos hablan de la venta al punto de agua. Solamente el cambio de idioma hace que traspasar las reglas de un lado al otro sea difícil. Ahora bien, lo que más me duele es, no sé si ustedes vieron que hoy salió un decreto, o al menos yo lo conocí hoy, que era un 580 que le dice a los entes territoriales, usted puede financiar los servicios públicos domiciliarios, usted puede asumir el costo de la tarifa, puede aumentar el porcentaje de subsidio, bueno, y un montón de adicionales, pero entonces el gobierno igual se está lavando las manos con los entes territoriales y esto es dramático. Claro. Porque, digamos, desfinancia, bueno, y está bancarizando todas las posibilidades de contar con plata hoy. Entonces, más, digamos, como para poder redondear la cosa, es por no contemplar todas las realidades y estar enfocados solamente en una de ellas, que es el servicio, estamos dejando por fuera, pero al mismo tiempo estamos creando conflictividad social en los lugares más vulnerables, lo cual acentúa mucho más lo que hablábamos al comienzo, las cantidades, las calidades del agua y este tipo de cosas, pues que son muy complicadas. Isabel, uno de los temas que hemos observado con Elizabeth Otálvaro, que es quien está conduciendo esta investigación que vamos a publicar la próxima semana, es que de todas maneras también hay un tema económico en las comunidades rurales relacionado finalmente con el sostenimiento del acueducto per se. ¿Cómo ves tú esa situación en las comunidades con las que ustedes trabajan? Es decir, en un momento de recesión casi que integral, ¿qué tanto se ven amenazadas las supervivencias de esos acueductos solo en punto de vista económico o lo mismo, el golpe al bolsillo de las comunidades que están sosteniendo los acueductos? De nuevo el micrófono. Isabel. ¿Se nos fue? ¿Será que se desconectó? Bueno, entonces, ¿está ahí? Entonces está... Estás muteada, Isabel. Sí, ahí está Isabel, pero
Eli, yo creo que a ti te toca desmutear. No, no existe esa opción. ¿Ah, no se fue? No existe esa opción de desmuteo. Ok. Bueno, pero Isabel sigue ahí embolatada. Sí. Pero, Es que se Ya lo pierde a logré. veces el micrófono, pero ya. Eh, Realmente en la gestión comunitaria del agua existe esa ventaja porque es el vecino, el fontanero es el vecino y es el vecino en el que está en las mismas condiciones, a diferencia de una empresa que, como lo es Empresas Públicas de Medellín, que mandó un comunicado a todos sus usuarios, en el que queda en evidencia que su estrategia o su lectura de las medidas tomadas es que se va a fiar, decimos aquí coloquialmente, que nos van a fiar el agua. Entonces ya no nos tienen que fiar en la tienda el arroz, la leche, la comida, todos los alimentos, sino que además nos van a fiar el agua y que tenemos que agradecer por eso. Y en su comunicado lo que dice prácticamente es que lo único que le interesa es la sostenibilidad económica de su empresa. Porque si no va a entrar en riesgo el abastecimiento y tenemos que comprender y no sé qué, y ser solidarios y ahorrar el agua y no sé qué. Eso no pasa en los acueductos comunitarios. O sea, porque lo máximo que va a pasar es que el fontanero no tenga cómo comprar materiales para ir a resolver un asunto concreto y para eso se hace una vaca. O sea, si todos no pueden pagar, se hace porque se ha hecho. O sea, con la familia, con las familias que han quedado en situaciones más críticas en Puerto Valdivia, el resto de la comunidad lo que hace es, no, nosotros pagamos el fontanero de manera solidaria y autogestionaria. O sea, no hay que requerir como a que venga otro. El problema del agua en las pequeñas localidades se puede resolver. Lo que no se puede resolver es cuando ya hay esa dependencia de otros. O, por ejemplo, el tema de la energía. El tema de la energía no se puede resolver. A diferencia del agua, que tenemos la fuente ahí, en muchos casos, afortunadamente, el tema de la energía, ahora sobre todo con esa energía prepago, entonces es sencillamente la gente está desconectada. No hay posibilidades porque la gente no va a preferir pagar una tarjeta de energía que es bien costosa a tener alimentos para su familia. Entonces es muy distinto y eso es porque se ha centralizado el servicio de la energía, pero en algunas zonas todavía está descentralizado el servicio del agua. Y en otras muchas es porque definitivamente el acueducto comunitario es una forma organizativa en sí mismo. Es una forma de organización social comunitaria. Es decir, no es un prestador de un servicio. No, funciona como una junta de vivienda comunitaria, funciona como una organización social de pescadores, tiene su propia dinámica y tiene la intencionalidad de proteger esa fuente hídrica. Los acueductos son los que protegen esas fuentes, los que las reforestan, los que van y pelean para que por Antioquia no se las privatice y se las venda a otros, que porque no hay los elementos para potabilizarla, que no están cumpliendo. La legislación del agua se ha ido en contra de esa gestión comunitaria del agua. Y ahora en este tiempo de crisis, lo que se muestra es que es precisamente esa la que salvaguarda esos derechos, no la privatización que se ha tenido y no las otras formas. Y entonces la gente sí le está diciendo, sí vio que se le dijo, miren, en la vereda tal que sí vendieron el agua, porque se le dice es venderla cuando se ha privatizado o un externo la cobra, allá sí le están yendo a cobrar. Aquí que tenemos acueducto comunitario, aquí lo vamos a dejar para después si hacemos una vaca, un bingo o algo para lo que quedemos debiendo para ajustar. Pero eso no se puede resolver cuando ya es otro externo el que está gestionando el agua. Total. No, los escucho y creo que los tres de alguna u otra manera coinciden igual, como ya pasando de la parte más de la emergencia a la parte más estructural, a que lo que estamos viendo es finalmente como revelarse el esquema neoliberal de prestación de servicios públicos que además traslada la responsabilidad del pago, incluso del mínimo vital, a las personas con menos capacidad para efectuar ese pago.
y de hecho El Espectador pues reavivó ese debate del mínimo vital que además María Mercedes lideró ejecutivamente en Bogotá cuando fue secretaria de la administración Petro. Y en ese mismo artículo, de hecho, María Mercedes planteaba pues la necesidad de discutir pues que ese mínimo vital realmente también tiene que venir acompañado de una discusión en torno a quién lo financia, que en efecto no debería ser la persona con menos capacidad de pago, sino realmente ser un tema estructural relacionado con los grandes capitales que finalmente se generan en un país como Colombia. ¿Ustedes creen que esa es una discusión que es realista en estos momentos de emergencia y, digamos, en momentos en donde igual está pegándole duro económicamente a todo el mundo, pero que de todas maneras sí vamos a estar generando una discusión en torno a quién debe sacrificarse más para ayudar a los más golpeados? Esa discusión en torno a buscar recursos vía reformas tributarias y demás instrumentos para que los grandes capitales sean los que retomen esa responsabilidad de financiar el mínimo vital. ¿Es una discusión que vale la pena seguir teniendo? Y sobre todo en el marco de estos meses y pues seguramente un par de años que vamos a tener de emergencia, porque igual esto se va a alargar en muchos aspectos. Yo Mariana, creo que eh, iba a hacer la relación que hizo María Mercedes porque creo que es que el agua, además de que no es infinita, como la han querido ver, porque no es infinita, el agua es un ciclo vital, el agua se acaba, se contamina, se degrada, se privatiza. Hay que tener en cuenta pues que precisamente nos estamos agotando las fuentes hídricas. Entonces, esa discusión de todas las reformas que se están pensando, que se tendrían que dar, pues tendría que plantear el agua como un bien público, porque como la primera amenaza que nosotros sentimos ahorita es la privatización del agua. Es una amenaza concreta, no se puede acceder a todos los afluentes de la zona del embalse. No se puede acceder al embalse y la gente antes tenía acceso libre al río Cauca. No solo la gente, las vacas, el ganado, todos los inmovientes tenían acceso al río. Ya no está eso. Entonces hay que decir, es la privatización así como se está discutiendo. En este momento, que la ley 100 tendría que dejar claro esta crisis, que privatizar el sistema de salud fue un error garrafal por la situación en la que estamos, pues privatizar el agua también es un error garrafal. Entonces creo que hay que poner como las prioridades, porque también nos ponemos a dar vueltas en las discusiones económicas de si es posible o no, y a mí me llamó mucho la atención cuando la alcaldesa de Bogotá dijo, no, es que no paguen servicios públicos, y se dio cuenta pues que no se puede así tan sencillo, precisamente porque no es una empresa completamente pública, porque no tiene el control absoluto de la empresa. EPM es 100% pública. No, eso es 100% pública la empresa de Bogotá, de agua. Tiene no. Porque entendimos desde acá es que no se podía la medida, era precisamente por eso, porque no era viable económicamente, porque habían otros que tenían los mismos. Una empresa industrial y comercial del Estado. 100% pública, la alcaldesa asumió, pues, noticia lo vi por los medios, no, es que el gobierno nacional iba a financiar una parte, y ahí fue donde el gobierno nacional le dijo, eso no lo vamos a financiar. Si usted tiene recursos de su presupuesto distrital para financiarlo, bien, si no, no. Pero la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá es totalmente, su capital, su conformación, su régimen legal es totalmente público. Tiene una concesión de uno de los componentes que ya se va a vencer la concesión, entre otras, de uno de los fuentes de agua y sistemas de conducción, pero es totalmente pública, tal cual empresas públicas de Medellín. Porque aquí ni siquiera se discutió, o sea, cuando se dijo y se planteó esto, lo que hizo el alcalde de Medellín, que uno diría, bueno, puede decir, como presidente de la junta directiva de la empresa, puede decir, bueno, no cobren el servicio durante estos 3 meses, 4 o 5, pero no lo hizo, dijo, como gerente se aplaza la deuda, si la gente queda debiendo, entonces se pone para después, porque no podemos poner en riesgo una empresa que es pública
y nosotros lo que entendimos es que es pública, pero funciona como privada. Claro. La privatización de la empresa no es solo si sus acciones son completamente públicas, sino si su interés y su funcionamiento es volcado hacia lo público. Y para nosotros eso quedó sumamente claro. La fórmula tarifaria, y poníamos el ejemplo, bueno, ¿por qué no miramos la fórmula tarifaria? Es que hay posibilidades de reducción de costos según el análisis de la fórmula tarifaria. Centrémonos ahí, porque tenemos que decirle siempre la carga para la gente, para el más empobrecido, para las personas con mayores vulnerabilidades, porque en la fórmula tarifaria podemos reducir costos. Hay manera de quitar, hay costos importantes, tampoco se ha dado la apertura siquiera para la discusión. Y yo siento que es de dónde se saca, dónde se pone, a quién se afecta y a quién no se afecta, como la discusión financiera, y creo que ahí hay un problema en el enfoque de la discusión. María Mercedes, ¿usted cómo lo ve? ¿Es el momento para la discusión? Yo quiero hacer una claridad. Laura Dulce hizo un excelente, eso que se llama crónica, pero hay cositas por aclarar. Digamos, es distinto el consumo básico de agua. Pues, y aquí a Andrés no le gustan tanto mis cosas tan técnicas. No, perdón, por eso le decía que no quería que sonara odioso. Perdón. Pero es distinto el consumo básico de agua que el mínimo vital de agua. Son dos conceptos distintos. El consumo básico, digamos, cuando se hace la ley 142 del 94, aunque eso venía desde antes, que coincido con ustedes, fue la legislación más privatizadora de América Latina, o sea, porque no lo pudieron cumplir del todo, pero su presupuesto básico era todo el que tenga la capacidad técnica y económica de entrar a este mercado, se volvió un mercado, puede hacerlo. Claro, no lo lograron totalmente, todavía hay mucho de gestión pública, con los problemas propios de la gestión pública, pero bueno. Pero se estableció a nivel tarifario, porque obviamente lo más importante en un esquema que buscaba la privatización total de los servicios, no solo el de agua, era la fuente de financiación, el pago por parte de los usuarios. Entonces se crearon un rango de consumo básico, un rango de consumo complementario y un rango de consumo suntuario. El básico tiene una tarifa menor para cualquiera de los estratos, el complementario un poquito mayor, eso se ha ido aplanando, el término que está de moda, y el suntuario valía todo para todo el mundo. En esa época, cuando empezó, era 20 metros cúbicos al mes el básico. En general, en todo el país, que tampoco es cierto, porque no se consume la misma agua en zonas cálidas que en climas fríos, bueno, pero, y se asumió que ya existían unos subsidios a los estratos 1, a los clásicos. Ahí surge la criticada estratificación de hoy, para poder decir a quién se le da, entonces, el estrato 1, hoy en día, porque antes era menos, paga solo el 30% del costo medio de prestación del servicio, el estrato 2 paga el 40% y el 60% le rebajan el 40% y el estrato 3 le rebajan el 15% y el estrato 4 ni subsidian ni le dan subsidio. El 5 y el 6, industrial, comercial, de servicios, pagan un recargo del 20%. Eso es una cosa que lograron esos usuarios que tenían mucho lobby en el Congreso en 1994, que dijeron solo nos pueden cobrar el 20% de recargo. Yo hice en esa época un estudio de EPM, inclusive yo vivía en Medellín. EPM en Bogotá cobraban más que ese 20%, pero a las personas de más altos ingresos es un sistema de subsidios dentro del mismo sistema, no va al presupuesto. Obviamente lo que falta lo debe cubrir el presupuesto nacional para agua potable y saneamiento básico y el presupuesto nacional para energía y gas. Entonces, ese es el tema. ¿Qué han ido haciendo? Han ido bajando el básico. Hay todo un plan de reducción del básico hasta llegar por ahí a 15, creo que hasta 11.
año a año, es una rebaja silenciosa, no se discute en ninguna, no es un proyecto de ley porque ya está, y lo han ido, pues no sé en qué momento hicieron la base normativa, eso se ha ido bajando. O sea que la gente cada vez tiene subsidiado un consumo menor. Esa es, digamos, esa estructura y por eso también se va a afectar cada vez más que la gente en las zonas urbanas pueda pagar y los que están conectados puedan pagar ese servicio. Eso ha ido ocurriendo. También es cierto que los consumos han reducido de agua potable por diversas razones, por planes de ahorro de agua, porque la gente empieza a controlar porque si le va a llegar tan alta la factura, por cambios demográficos, por muchas cosas. Entonces, el mínimo vital es una parte, eso se movía en organismos multilaterales, internacionales, esa discusión es ¿qué es lo mínimo que necesita un ser humano para satisfacer las necesidades esenciales de agua? Y más o menos pues se calculó que era 6 metros cúbicos de agua al mes. Para que se hagan una idea, el promedio en Bogotá, todo promedio es complicado, va en el orden del 12, 14. 14 es el promedio, metros cúbicos al mes es lo que consume un hogar en Bogotá en promedio, o sea que el 6 estaría casi a la mitad, ¿sí? Digamos, de subsidiado. La gente no paga nada por eso en el estrato 1 y en el estrato 2 de Bogotá. A mí me parece interesante desde el punto de vista de política pública, es que eso no es un subsidio, no es el otro sí es un subsidio, no es que le cobre menos que el costo de prestación del servicio, es que la sociedad asume que cualquier ser humano, en este caso se dijo solo el 1 y el 2, tiene derecho a 6 metros cúbicos de agua, tendríamos que discutir si está bien calculado o si no, a 6 metros cúbicos de agua, del cual no puede ser excluido por no tener capacidad de pago. Y eso hacía parte de una estrategia del Plan de Desarrollo de Bogotá Humana, que era aumentar el ingreso disponible de los hogares. No es el cheque que le da la red ¿cómo se llama? Unidos o la no sé qué, o Familias en Acción, sino es una reducción en la exigencia de pago de un servicio vital, que bueno, a uno le puede sonar, quienes estamos aquí, es poco, pero para la gente era muy importante, por ejemplo, que en 2 meses de agua que se cobra en Bogotá eran 40.000 pesos y era un gasto que era un dinero que le quedaba libre para decidir cómo qué gastar. Esa era parte de la filosofía de Bogotá Humana, como lo dijo Cristina, además de reducción de costos. O sea, no las empresas que tienen cautivos a 2 millones de usuarios, entonces cobran y hacen un plan de inversiones a veces que no, por ejemplo, en Bogotá estaban haciendo endurecimiento en todos los humedales, en casi todos los humedales de Bogotá, obras de endurecimiento de humedales con las tarifas de servicios públicos de agua y alcantarillado, o el sendero de las mariposas en los cerros orientales, afectando los cerros orientales, lo iban a pagar los usuarios de Bogotá. Entonces es reducir de agua de Bogotá, es reducir gasto, es innecesario racionalizar las inversiones o reorganizar las inversiones, priorizar socialmente y ambientalmente las inversiones, reducir los gastos administrativos para generar los recursos. De hecho, cuando nosotros lo hicimos valía como 100 mil millones de pesos al año y eso era un excedente que le quedaba a la empresa. Y la empresa se lo pasaba, tocaba dar la vuelta por razones de todo ese régimen privatizado que existe. Pasar el dinero con lógica privada mejor, pasar el dinero a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda lo devolvía a la empresa para cubrir, pero nosotros vimos con la obra Dulce, el año pasado costó 72 mil millones, no sé por qué ha bajado, si los usuarios 1 y 2 deben haber aumentado, pero bueno, no es mucho el dinero, inclusive para acabar, mirando si se puede financiar o no. El presupuesto del año pasado, los ingresos por tarifas de la empresa fueron más o menos 1.700.000 millones de pesos. Por agua 900.000 y pico y por alcantarillado casi 800. O sea que, por ejemplo, 3 meses de no pagar los servicios, ningún usuario de Bogotá son más o menos 600.000
millones de pesos, digamos. Si no pagara ninguno, pero pues quitemos los industrial, comercial, de servicios, no sé qué, aunque hay empresas en crisis. Puede ser mucho menos. Si vamos a por lo menos a las personas, no serían 600.000, o sea, no serían 200.000 al mes, puede ser 150.000. Una ciudad como Bogotá tiene un presupuesto de 10 billones. Pues le van a caer también los ingresos porque muchas empresas se van a caer los impuestos, pero tiene un presupuesto de 100 billones de pesos. Porque, pues yo sí pienso, al año, ¿no? Yo sí pienso 600.000 recortando inversiones, pues porque es una crisis. Pero vuelvo y lo digo como apareció en El Espectador, tenemos trastocadas las prioridades. Sí, yo voy con Andrés porque la pregunta de todas maneras sí es entonces, ¿cuál es la discusión hoy? O sea, si no es la escalabilidad del mínimo vital a otras ciudades y otros territorios del país, realmente ¿dónde deberíamos estar poniendo la discusión en estos momentos, Andrés? Sí, yo creo que el acceso universal de agua. Pero el problema, y me devuelvo como en la primera intervención, es cómo estas reglas chiquiticas generan tensiones con esto que llamamos derecho al agua. Esta del mínimo vital viene supuestamente de la observación general número 15, como disponibilidad, accesibilidad, calidad, cantidades de agua para todos. Pero en Colombia, vean que las políticas, o sea, que esto de mínimos vitales fueron políticas públicas desligadas de un derecho. Que empezó La Estrella, fue Medellín, después Bogotá, bueno, y así fueron más. Pero esto no es un derecho, o sea, no hay, todos los colombianos no tienen la posibilidad jurídica de hacerlo exigible hoy. O de pronto sí, pero quién sabe cuánto tiempo toma. Y entonces, al tener esas visiones tan chuecas, pues realmente esto del mínimo vital está muy lejos de lo que hoy pudiésemos llegar a exigir, salvo que hubiese voluntad política presidencial de sacar un decreto ley modificando una serie de reglas de alto nivel para que esto pudiese llegar a otra zona. Ahora bien, vean nuevamente que esto mínimo vital, separar un derecho vuelto política pública, solo es exigible para los sistemas de acueductos. Sí, claro. Entonces, nuevamente llegamos en cómo discrimino gestión comunitaria. Bueno, aunque dentro de los comunitarios hay 1000 gamas, ¿no? Nosotros transferimos recursos de mínimo vital a los acueductos comunitarios de Bogotá. Sí, claro, yo me acuerdo. Es más, en esa época Bogotá casi se desertifica por falta de subsidios a los 33 bogotanos. Y fue el periodo de esas dos alcaldías que obviamente los visibilizaron y, mejor dicho, se fortaleció un montón. Pero lo que quiero decir en últimas es que sí, el discurso debería ser el acceso universal, pero el problema es que estamos anclados a, no, es que eso no se puede y ni siquiera es por plata. Mejor dicho, el costo medio de inversión de la estructura tarifaria del servicio podría destinarse fácilmente a satisfacer acceso universal. Podríamos modificar los porcentajes del sistema general de participación. Podríamos, bueno, no sé, un montón, digamos, en la reducción presupuestal de las contribuciones que recibe la Superintendencia de Servicios Públicos podría destinarse. Un montón de cosas se pueden hacer. Lo que pasa es que no se quiere. Y el presidente hoy en día puede. Y las modificaciones que está haciendo es para prevalecer y privilegiar aquellas dinámicas que históricamente han creado mayores vulnerabilidades. Sí, sí, total. Yo quería decirles una medida que propusieron los compañeros cuando hablábamos de esta contaminación que está generando el agua del embalse, porque se está subiendo a otras fuentes que eran limpias, eran fuentes de agua limpia, y el agua contaminada del embalse está contaminando otras fuentes limpias. Entonces, decíamos, bueno, en medio de esto, ¿qué pedimos? ¿Qué acciones realizamos para mejorar la situación que tenemos con esa contaminación generada por este proyecto? Y entonces se le ocurrió a un compañero, bueno, que por lo menos dejen de contaminar arriba. Entonces, el acceso al agua tiene mucho que ver también con la dinámica de relaciones del agua. Entonces el compañero lo que decía es, en este momento de pandemia, en este momento, en esta situación que no tenemos cómo movernos hasta una fuente limpia que nos queda a no sé cuántos kilómetros, por lo menos déjenmela usted de contaminar por ahora, suspendan la contaminación por un tiempo mientras miramos, porque es que en situación de emergencia es muy jodido que sigan arrojando los mismos contaminantes que cuando no estamos en emergencia.
Y entonces la gente decía, por lo menos prohíba la CAR, prohíba el vertimiento que está autorizado para estas empresas por ahora. Esas son unas medidas de emergencia relacionadas con el agua, relacionadas con... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Qué pena de interrupción, no quiero ser odioso, perdóname, pero lo que estás diciendo es demasiado importante, porque es que hay una separación absoluta y no conectada entre protección de cuencas y servicios públicos que es dramática. Y ese es un factor importantísimo porque es absolutamente invisible. Claro. Ahora, tener grandes cantidades de agua contaminada es peor que no tener agua, en muchos aspectos. Entonces, me parece que lo que acaba de decir Isabel es súper clave en eso de poder entender y ampliar nuestra visión de las necesidades de agua del país. Perdón la interrupción, Isabel, perdón, de verdad. Pero, pues, es muy importante, yo también meto la cuchara. O sea, el acceso universal pasa por el tema ambiental, de gestión del agua, de fuentes de agua y de vertimientos, porque es verdad, se están dando concesiones para privatizarlas, hay un montón de usos que afectan el consumo humano y la producción de alimentos, como resaltaba Isabel Cristina. O sea que las dos cosas también las tenemos que integrar en el discurso porque a veces se nos olvida. Bueno, ya vamos a cumplir la hora de haber arrancado, pero me encanta el lugar al que llegamos. Estoy de acuerdo con Andrés, como que para mí también es muy revelador ese último aporte de Isabel, porque yo creo que también nos pone a como hacernos muchas preguntas de cómo volvemos a posicionar la reflexión en torno a cómo nos estamos relacionando con el agua como país, en nuestros modelos de desarrollo, etcétera, etcétera. Y creo que hay un trabajo importante para seguir haciendo. Tenemos una preguntita muy puntual del público, de hecho dirigida a María Mercedes Maldonado especialmente, que dice lo siguiente, dice una pregunta para todos, especialmente para María Mercedes, y es en relación con el uso de recursos durante la emergencia, en el artículo 3 del decreto 441, dice que los municipios, departamentos y distritos pueden destinar los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico. En la perspectiva de la administración pública, ¿cómo puede funcionar esta medida y qué implica? Esta pregunta la hace María del Pilar Escobar. Hola María del Pilar, buenas tardes. El Sistema General de Participaciones son los ingresos corrientes de la nación, o sea, los impuestos, básicamente los tributos que cobra la nación. La Constitución establece que es un derecho de las entidades territoriales, los departamentos y municipios, de participar en un porcentaje de esos derechos, de esos ingresos corrientes de la nación, porque son impuestos que se cobran en los territorios. Entonces, eso se llama... que también es un andamiaje muy complicado, pues un berenjenal de normas y cosas. Ese dinero, la nación no se lo dio libremente a los municipios, sino en la Constitución quedó y en una ley que se destinan a educación, a salud y una parte a agua potable y saneamiento básico. Solo un porcentaje, ahorita no tengo cuál, pero es mucho más bajito que para educación y salud. Obviamente con eso... Perdón, ¿cuál? El 5.4% del SGP. Gracias. Entonces, pero los municipios con eso hacen inversiones, cubren algunos costos habituales también de sus obligaciones de prestar el servicio de agua potable y acueducto y aseo, que es saneamiento básico, que es una obligación municipal. Entonces, decir pueden usarlos puede ser también lavarse las manos porque los municipios ya los tienen comprometidos y porque van a sacar un dinero de acá, que en la crisis hay que hacerlo, pero van a sacar un dinero de acá para cubrir otro y van a dejar un hueco acá, porque no es tampoco tanto dinero, pues es mucho mayor salud y educación, y hay uno que es de libre destinación, que ese lo podrían tomar, pero que a veces lo usan, pues es el único en el que tienen libertad. Entonces, eso es lo que quiere decir ese decreto, como diciendo, como nosotros ya les mandamos dinero del gobierno nacional, que no es del gobierno nacional, es de todos, ¿sí? Entonces, ustedes resuelvan el problema ya con sus recursos y lo asumen como eso,
como ya los municipios le pasan un dinero a las empresas de servicios públicos, privadas o públicas, para cubrir esos subsidios cruzados, lo que no alcanzan con lo que le pagan de más a las personas de más altos ingresos o a los usos no residenciales, lo que falta tiene que cubrir el municipio. Lo que el gobierno nacional está diciendo, use sus recursos para cubrir, si quiere, no cobrar unos meses el servicio. Pero como decía Andrés, eso no se puede mirar así fragmentado de una pequeña medida acá, sin comprender la lógica general del sistema, que es una lógica que llevó los servicios a unos criterios de privados muy tecnocráticos y que tiene unos presupuestos de que lo que más importa es el equilibrio financiero de las empresas y una cantidad de cosas, y dejó de lado la importancia vital del acceso al agua en el sentido integral que ha mostrado pues las personas que han hablado hoy acá, y que es uno de los temas que nos ha desnudado la crisis, que no podemos seguirlo viendo así. Sí, bueno, de verdad estoy muy agradecido y estamos muy agradecidos con ustedes por este espacio. Esto simplemente es un momento más de una conversación en curso que estamos haciendo en Mutante en torno a cómo afecta la desigualdad y la estructura desigual de este país a las comunidades más vulnerables en medio de la pandemia. El tema del acceso al agua lo vamos a seguir trabajando. La próxima semana vamos con un artículo largo que escribe Elizabeth Otálvaro. Así que estaremos conversando y seguiremos conversando por nuestros canales, hablando de estos temas clave, ¿no? Acceso universal al agua, el cuidado y el tema de los modelos de gestión de cuencas y en general cómo nos estamos relacionando con este recurso. Entonces, de nuevo, a Andrés, a Isabel y a María Mercedes, un placer y un gusto por acompañarnos esta tarde. Y bueno, les deseo a todos los que están participando, que están aquí conectados, que estén muy bien, que se cuiden mucho y que todos estén bien a su alrededor. Muchas gracias. No, Muchas gracias por la a ustedes. invitación. Un saludo a quienes nos siguieron. Un abrazo a todos y seguimos en contacto. Chao, chao. Cuando soy súper ¿Cómo se cuenta? Religioso no, amiga. Ah, no, yo no sé. Que, uy, estaba...